Podremos definir a un sentimiento pasional y a este sentimiento de deseo fuerte o de atracción fuerte o exagerada hacia la otra persona. ¿Y por qué pasa esto? ¿Por qué uno siente deseo de atracción hacia sexo opuesto sobre una determinada persona o no? O sobre un sexo, mismo sexo o sexo opuesto. Esto viene de lo que nosotros los sexólogos llamamos mapas de amor. O sea, en tu niñez, en alguna etapa de la niñez, entre los 5 y 8 años, hay como una impronta de la estructura sexual del paciente, o sea, del niño que después va a ser adulto. Y esta estructura, más que sexual, podríamos decir la estructura de apego, sería. Se inscribe en el subconsciente o en el inconsciente de la persona. Y depende de todas las vivencias que ese niño ha tenido en su infancia con relación a sus progenitores, o a los tutores que están a cargo y que conviven con ese niño. Cómo el niño, cuando sea adulto, va a abrazar, va a depender de cómo lo abrazaron de niño, o sea, cómo fue el apego entre este niño y las personas que lo cuidan. Me refiero a caricias, abrazos, besos, manera de dar de comer, manera de cambiar los pañales, si es de una manera fría o una manera más cálida. Este mapa de amor que uno trae le permite relacionarse con otras personas, pero muchas veces uno en la edad adulta tiene otro ideal de persona que uno quiere tener a su lado. Por lo tanto, por ahí pueden surgir conflictos entre el mapa de amor o lo que uno inconscientemente se apega a la otra persona y donde la pasión ahí está relacionada con el ideal que uno quisiera tener. En el caso de cuando uno tiene mucha pasión, puede derivar también a una hipersexualidad o a una euforia sexual, digamos. Todo esto tiene tratamiento. Generalmente se puede manejar con flores, sino a veces requiere de medicación específica. Juan Orsi Propiedades, alquileres, ventas, tasaciones, San Martín 583, teléfono 425-3702. Con la segunda vez que vengo, todavía el doctor me dijo, vas a estar cada vez mejor, tu bienestar cada vez va a ser... Y yo en algún momento dije, ay, será así, porque, a ver, venía de un periodo bastante malo, que lo veo ahora, porque conseguí el bienestar. Mi bienestar interior y mi bienestar físico cambió. O sea, yo, aparte de notarlo yo misma, lo ve la gente. Entonces, esto es bueno continuarlo, es decir, no porque ahora digo, bueno, ya estoy bien, no vengo más. No, esto es una continuidad de que obviamente va a ser el doctor el que nos va a decir, bueno, vení el mes que viene, vení dentro de 2, vení dentro de 3, pero durante ese tiempo, si uno se siente bien, no decir, bueno, me siento bien, no voy, porque no, esto es una continuidad para no perder lo que de alguna manera hemos conseguido, que es el bienestar nuestro, de sentirnos bien. Me hizo mucho bien, porque es como que encontré mi verdadero yo, ahora soy yo. Y antes no tenía energía, estaba muy angustiada, y empecé a aceptar el problema de la vista, que bueno, que se fue solucionando mucho, y empecé, en vez de preocuparme, me empecé a ocupar. Y entonces, claro, fue notable. Ahora, el cambio fue, yo aumenté 3 kilos en 6 meses, que para mí
es lo más, porque me cuesta muchísimo. Todavía no llegué a mi peso, pero realmente yo sé que voy por buen camino, que es el camino, porque me siento tranquila. Yo cambié rotundamente toda mi forma de pensar, al tranquilizarme, y realmente lo que yo encuentro que no solo voy a llegar a mi peso normal, sino que entré en un estado de salud y de energía, porque es lo que yo siento. Me siento mejor, con más ánimo, con más fuerza, qué sé yo, me hizo bien. Yo vine creyendo que me iba a hacer bien, porque ya había conocido otros casos de otra gente que había venido y me contaron y le creí. Y así que yo vine creyendo que me iba. Y se cumplió. Bueno, como es un concepto bastante amplio, primero vamos a acotar un poco el concepto porque es un tema que incluye múltiples formas de abordaje, así que vamos a acotarlo un poco e incluso abordarlo desde los orígenes de la palabra, digamos. La palabra en sí, pasión, está asociada a la palabra sufrir directamente, desde su etimología, lo cual, bueno, con el tiempo evolucionando, y todos sabemos que las palabras a veces se originan de una manera y terminan significando otras cosas, pero lo que nos dice esto, lo que nos dice la etimología de la palabra es que se puede tomar esta palabra como que representa una emoción o un sentimiento. Bueno, y las emociones y los sentimientos podemos decir que tienen siempre dos vertientes principales, porque funcionan, o sea, pueden funcionar como un combustible, como algo que promueva, digamos, que genere el impulso para tener ideas, para desarrollar nuestras ideas, para desarrollar nuestros proyectos, o a veces la misma emoción, o podríamos decir las mismas pasiones, cuando se transforman en algo más intenso, pueden llevarnos a transitar por ahí algunos estados afectivos que no son tan favorables o que son más nocivos. Las pasiones en sí no serían, no sé si se podrían definir en forma cualitativa, es decir, cuánto de emoción hay, porque por ejemplo hay estados pasionales que sí tienen un componente cualitativo que sabemos que es muy fuerte y que hace que la persona no pueda decidir ni siquiera sobre lo que hace, pero a veces hay pasiones que son, y realmente son pasiones, como puede apasionarle a alguien una actividad artística o el deporte, etcétera, y todo lo contrario, son personas que pueden manejar sus tiempos y todo, y aún así le apasionan lo que hacen. Entonces, digo, si lo tomamos desde cómo se utiliza popularmente el término, más allá de las definiciones o no científicas que se pueden tener, creo que lo que hay que tener en cuenta es la relación que tienen las pasiones con diferentes variables, pero me parece que la más importante es la relación entre la emoción que genera esa pasión y la voluntad, digamos. Es decir, cuando la pasión una emoción determinada genera un impulso o genera una respuesta tan grande que la voluntad ya se ve avasallada o completamente bloqueada por esta emoción, entonces ya la situación que se genera no es tan saludable. Evolutivamente nuestro cerebro, o sea, antiguamente tiene tres zonas. La más antigua, que es el cerebro reptiliano, que está más relacionado con cuestiones instintivas, impulsos que no llegamos ni siquiera a ser conscientes. Después está el cerebro amigdalino, que es el que está más relacionado con la respuesta emocional. Si esto se encuentra liberado a su antojo, por decirlo de una manera, y no tiene ningún tipo de regulación, las respuestas serán exclusivamente emocionales. Pero evolutivamente, la última zona del cerebro, que es la zona cortical, que más que nada está relacionada con el lóbulo frontal, se encarga de analizar, de proyectar, ¿sí? Y a partir de acá se genera un nuevo término que es el de gestionar las emociones, que no es ni reprimirlas, ni olvidarse, sino gestionarlas, que por lo contrario, al contrario de reprimirlas, implica en primer lugar aceptarlas, trabajar con las emociones, entender que es algo que está a nuestro favor y no algo que está en contra nuestro, digamos, tener un estado emocional determinado, incluso que a veces genere cierto sufrimiento. Hay una sabiduría en la emoción y hay una sabiduría también en el instinto
Y esto también es para valorarlo, no es para rechazarlo, pero sí para regularlo, para trabajarlo, para reelaborarlo. Bueno, y a partir de ahí, que nuestras acciones tengan un equilibrio entre lo que podría ser una respuesta emocional y lo que nuestra voluntad o nuestros proyectos en sí o a dónde queramos llegar con nuestros proyectos. Rosario New Habitat. Servicios inmobiliarios, inversión y crecimiento. Me siento mejor, con más ánimo, con más fuerza, qué sé yo, me hizo bien, me hizo bien. Me hizo mucho bien, porque es como que encontré mi verdadero yo, ahora soy yo. Sobre todo eso, es sentirse bien. Esperando que este programa haya sido de su agrado, el tema de hoy que hemos tratado fue las pasiones. Dejamos la conclusión siempre abierta a todos los televidentes y me despido con ustedes con la frase que siempre repito, como la medicina es un arte, vivámoslo con alegría.